Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer video, a nuestra tercera presentación sobre programación funcional con ejemplos en F#. En esta ocasión vamos a conversar sobre records o registros, que es una estructura de datos más sofisticada, más interesante que las tuplas que estuvimos viendo la última vez. Nuestro ejercicio práctico en esta ocasión va a ser, si yo tengo una lista de empleados con sus nombres y sus sueldos, yo quisiera subir el sueldo en un 10% a los empleados que ganan menos de, digamos, de $3,000 y en un 5% a los que ganan más de $3,000. Vamos a ver cómo resolver este ejercicio usando registros y conceptos funcionales. Sin más, pasemos a la aplicación en la que nos quedamos la última vez. Recordarán, ahí está nuestro pequeño ejemplo que hicimos sobre tuplas. Las tuplas están chéveres cuando uno quiere tratar como una sola cosa dos valores, quizás tres valores, pero 4, 5, 6 valores empieza a ser ya complicado manejarlo dentro de tuplas. Técnicamente se puede, pero no es lo mejor. Cuando tenemos múltiples valores, una manera más sofisticada de crear una unidad es usando lo que se llama un record, que es, si ustedes quieren, un poco como una tupla, pero una tupla donde cada elemento individual tiene un nombre asociado. Creémonos un archivo y empecemos a jugar con esto. Le llamaremos a esto, por ejemplo, intro records.fsx, nuestro archivo con el que vamos a estar jugando. Una cosa importante de los records o registros es que uno tiene primero que establecer la estructura y nombres de los elementos usando algo como esta sintaxis. Acá estamos creando un nuevo tipo de datos, así como hasta aquí hemos trabajado con enteros, con cadenas, con tuplas, con listas. Ahora estoy creando mi propio tipo, el tipo empleado. Un empleado va a estar, en mi ejemplo, definido por tres valores. El primero es una identificación del empleado, que es un número entero. El segundo, un nombre, que es una cadena. Y el tercero, un sueldo, que es de tipo decimal. Noten cómo la definición del tipo va rodeado por llaves al principio y al final. Y además, cada elemento, la definición de cada elemento va separado por punto y comas. Este es uno de los sitios donde en F# se usan punto y comas de una manera completamente diferente a como se hace en otros lenguajes de programación. Y ya está. De aquí para adelante yo puedo crear 1, 2, 3, 1000 valores de tipo empleado. Por ejemplo, aquí tenemos un primer ejemplo de un valor tipo empleado. En este caso, este empleado tiene el código 101 o el ID 101, el nombre es Carolina y un salario de 1500 con 50M. Puede parecer curioso que hace esta M aquí y regresaré a hablar entonces de este tipo de datos, el tipo decimal. El tipo decimal todavía es un nuevo tipo, aparte de los enteros, las cadenas, los booleanos, recuerdan los que valían verdadero y falso, y los números de punto flotante. Lo que pasa es que los números de punto flotante son muy rápidos para hacer cálculos y tienen un gran rango de valores posibles, pero en cambio, por su manera de representarse dentro del computador, pueden perder precisión. En sistemas contables, por ejemplo, esas pérdidas de precisión nos pueden molestar. Cuando uno tiene ese escenario, cuando uno quiere sumar valores de facturas o quizás aumentar un 20% en el precio de un producto, es más recomendable utilizar el tipo decimal, que si bien tiene un rango un poco menor que los flotantes y por otro lado se tarda un poquito más en calcular, por otro lado sus cálculos no pierden precisión. Cuando uno usa un decimal, la manera de expresar que este 1500.50 no es un flotante, como en nuestra presentación anterior, sino es un decimal, es terminar con una letra M, la M de money. El money o el dinero es un ejemplo clásico de un decimal. Noten como igual usamos llaves al comienzo y al final de la definición de este valor tipo empleado o employee y cómo usamos punto y comas para la separación. Detalle importante: al momento de definir el tipo, usamos dos puntos para separar el nombre del tipo, que es una cosa muy normal en F#, separar nombres de tipos con dos puntos. Pero en cambio, al momento de crear un elemento de este tipo, nosotros usamos el signo igual. Entonces, el ID de E1 va a valer 101 y así sucesivamente. Ahora, una cosa importante en F#, recordarán, es que una vez que uno asigna un valor, este ya no puede cambiar más. Entonces,
Si por ejemplo yo quisiera este empleado E1 cambiarle el sueldo, vamos a decir a 1700, esto inmediatamente es un error, como se puede ver aquí. De la misma manera, recuerdan cuando uno decía si A vale 5, ya A no puede valer 0 o 17 o ningún otro valor, se queda con ese valor. Igual E1 ya vale estos datos de acá, yo ya no le puedo cambiar el valor. Ese es un primer detalle. Ahora, ¿qué pasa si yo de verdad lo que quisiera es crear una nueva versión de este empleado con un sueldo diferente? En ese caso, lo que yo sí puedo es crear al empleado E1', esto es simplemente otro nombre más. Ese simbolito que es la comilla simple es válido para poner nombres a elementos en F#. Entonces este nuevo empleado yo quisiera que tenga los mismos valores de E1 excepto cambiado el salario. Entonces yo puedo hacer eso simplemente diciendo tómame de E1 el ID, de E1 el nombre y finalmente tómame ahora sí el salario. Supongamos por ejemplo que yo quisiera un aumento de un 10%. Entonces para aumentar un 10% una manera fácil de hacerlo es multiplicar por 1.1 y tomar E1.salary. Esto sí es posible de hacer. Lo que estamos haciendo es tomando uno a uno los valores del empleado original, en este caso E1. Acá estoy haciendo un pequeño cambio y estoy creando un nuevo empleado con estos valores. Ejecutemos esto. Primero voy a darle al Enter en la definición de empleado para que el ambiente sepa que existe este nuevo tipo. Ahí está. Pueden ver que el tipo empleado tiene estos valores. Luego le voy a ejecutar a esta línea y ahora el ambiente sabe de E1 y entonces E1 es un empleado con estos valores: 101, Vélez Carolina, 1500. Ahora ejecutaré la línea 5 al Enter y este es una nueva versión del empleado, igual con el código 101, el mismo nombre, pero su salario ya no es 1500 como hace un momento, sino 1650. Una cosa interesante es que no es que yo cambié el valor del registro o récord, o mucho menos que cambié el valor de 1, sino que creé un nuevo registro con los nuevos valores. Esto es una manera muy natural de hacer las cosas en F# y en la mayoría de lenguajes funcionales. Claro que esto es una lata porque si en lugar de ser 3 valores, como es mi caso, fuesen 10 valores, va a ser una largura reutilizar los valores. Por eso es que F# nos ofrece una notación alternativa, que es esta de acá. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos diciendo es, efectivamente voy a crear un nuevo registro, una vez más, pero me voy a basar en E1. Si ven este 1 de acá, es nuestro amigo de acá arriba. Y entonces, si ustedes quieren, vamos a sacar una copia de E1 con un cambio específico. En este caso estoy cambiando el salario por este otro valor. Todos los demás valores van a quedar igual. Este tipo de operación se llama copia y actualización, porque primero saco una copia de uno y luego actualizo un valor. Esto está mucho mejor porque si un empleado, como suele suceder en la vida real, tiene 10 o 20 diferentes valores dentro de él y nada más quiero cambiar un par, pues está mucho más eficiente hacerlo con este with. Por cierto, si quisiese cambiar más valores, sería cuestión de poner punto y coma y el otro valor, punto y coma y el otro valor y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo puedo construir una función que reciba como parámetro un empleado y, por ejemplo, devuelva una nueva versión de ese empleado con el salario aumentado en un porcentaje dado? Entonces, yo puedo hacer la función raisSalary que recibe como parámetro un empleado y cuyo valor o lo que ella devuelve es... Y entonces, la función raisSalary recibe un empleado y lo que devuelve es una copia de ese empleado, pero con el sueldo aumentado en un 10%. Podemos ejecutar esta línea y ya está. La función raisSalary, como se puede ver acá abajo, es una función que recibe un empleado y devuelve otro empleado. Y claro, luego yo le puedo decir, por ejemplo, subir el sueldo al empleado E1. Ejecutamos esto y lo que nos devuelve es una nueva versión de este registro con el sueldo cambiado. También, por supuesto, una función de este estilo puede recibir múltiples parámetros y entonces nosotros le podemos decir acá, yo quiero que me subas más bien en un porcentaje que yo te voy a decir, entonces acá usaré el porcentaje. Esto va a compilar, pero normalmente cuando ya se empieza a hacer un poco larga la línea de definición de la función, es muy normal en F# continuar la definición en la siguiente línea. Eso es perfectamente posible de hacer. Único detalle importante, la continuación de la definición tiene que estar lo que llamamos indentada, es decir, unos pocos espacios hacia adentro. En realidad basta con un espacio y ya está.
está, pero es muy normal usar 4 por estándar, ¿no? Ya digo, se puede usar 2, 4, 8, lo que uno quiera. F# sabe automáticamente que cuando volvemos, y ojo a esto, cuando volvemos a la línea inicial, ya la definición se terminó. Así que F# sabe que estas dos líneas son la definición de la función raíz salary. Y subámosle en un 1.1 el sueldo al empleado, E1, que se entere de la definición de la función, y ahí está el empleado E1 con un aumento del 1.1%, y si le aumentamos un 20%, ese sería la nueva versión del empleado con un 20% de aumento. Entonces, crear funciones que reciben records como parámetros es muy parecido a lo que hemos hecho hasta acá con tuplas o incluso con valores más sencillos como los enteros o las cadenas. Ahora, ¿cómo hago para crear una lista de empleados? En primer lugar, voy a definir un par de empleados más, el empleado E2, que es Sánchez Alejandra, el empleado E3, Sánchez Santiago, con sus respectivos salarios y sus identificaciones. Y luego acá estoy creando una lista. La lista que está formado por esos 3 empleados. Fíjense que de hecho el tipo es efectivamente lista de empleados. Así como antes creamos listas de enteros o listas de tuplas, ahora tengo una lista de empleados. Entonces simplemente es los mismos conceptos de hace un momento y podemos hacer cosas interesantes como por ejemplo ordenar a los empleados por nombre. Recordarán lo que hicimos hace un tiempo es tener una función getName que recibió un empleado y lo que devolvía era el empleado punto, por ejemplo. Estoy devolviendo el nombre del empleado, luego yo puedo decir list.sort y esto lo que va a hacer es ordenar a los empleados por su nombre. Aquí está, en primer lugar apareció Sánchez Alejandra, en segundo lugar Sánchez Santiago y en tercer lugar Vélez Carolina. Entonces efectivamente estamos teniendo ordenándolos por el nombre. Concepto parecido al de hace un momento, tenemos esta función que recibe un empleado y devuelve su nombre y es el nombre el que usamos como criterio para el ordenamiento. Aprovechemos para sacar el promedio de salarios. Entonces yo puedo decir aquí quiero el promedio de salarios y yo quisiera aquí una función que en cambio obtenga el salario de un empleado. Ahí está. Y entonces quiero el promedio en función del salario de todos los empleados. Y el promedio de salarios es 2.400,16. Ahora, está cómodo el definir una función y luego usar esa función como criterio, pero se dan cuenta que vamos a terminar con un montón de funciones pequeñitas, estilo getName o getSalary, que lo único que hacen es extraerme un valor. ¿Cómo puedo yo un poquito ahorrarme el uso de esta función de acá? Fíjense que la función getSalary recibe un empleado y devuelve un decimal. Déjenme proponerles esto otro de acá. ¿Qué pasa si yo pongo aquí, quiero una función que recibe un empleado y que lo que hace es devolver el sueldo de un empleado? Una cosa interesante, déjenme ejecutar esta línea, luego vamos a explicar los detalles. Y fíjense que esta función efectivamente recibe un empleado y devuelve un decimal. Es súper interesante que esta definición de acá, que es la que estamos acostumbrados, y esta otra definición de acá, definen una función similar que hace lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre la línea 23 y la línea 25? Que en la línea 23 la función se llama getSalary, tiene un nombre. En cambio en la línea 25 esta función no tiene nombre. Es una función sin nombre, anónima, pero que recibe un empleado y que devuelve el salario del empleado. Esta flecha de aquí, que es guión mayor que, simplemente separa la definición de los argumentos de la función de la expresión de la función. Es muy normal en F# usar esa flecha para separar parámetros de expresión de resultado. Pero aparte de eso, como dije hace un momento, es definir una función. Claro que si defino la función y luego no tiene nombre, ¿cómo la uso? Una manera curiosa es que yo puedo tener esto aquí y efectivamente darle un empleado, por ejemplo el empleado E2. Si yo ejecuto esto, el sueldo del empleado E2 es 2.500, que es Sánchez Alejandra, o del empleado E3. Igual funciona. Uno pensaría que esto es básicamente una curiosidad, pero entonces yo puedo hacer lo siguiente. Acá en la línea 27, recuerden que usé la función getSalary para obtener el sueldo. Entonces yo puedo reemplazar esto. Y lo que estoy diciendo es, quiero sacar el promedio de los empleados, pero el valor para el promedio va a ser devuelto por esta función que está aquí. Parece que he perdido un poco porque antes nada más ponía getSalary, pero lo que ocurre es que ahora sí, en este caso, yo puedo ya no tener
obtener la función getSalary. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le voy a dar aquí un Alt Enter. El valor es el mismo de antes, pero ya no necesité la función getSalary. Por el mismo razonamiento, eso quiere decir que yo, por ejemplo, acá podría haber dicho funde al final ese es el nombre del parámetro, e.name. Y esto lo que va a hacer es ordenarme por nombre, igual que hace un momento. Pero fíjense, ya no necesité previamente definir las funciones. Esta manera de definir una función se llama una expresión lambda o simplemente un lambda, por razones históricas matemáticas que algún día podemos conversar. Entonces, eso es nada más definir una función sobre la marcha, no tiene nombre, pero no hay problema. Sort by o average by va a invocar repetidas veces a esta función anónima para ir procesando los elementos de la lista, los registros o los records que están en la lista. Más adelante tendremos la ocasión de hablar más largo de lambdas, pero por lo menos tenemos aquí una pequeña primera introducción al tema. Ahora sí, vamos a nuestro ejercicio. Recuerden qué es lo que nosotros queremos hacer. Dado un grupo de empleados, aumentar el sueldo, pero no incondicionalmente a todos, sino separar a los que ganan menos de los que ganan más. Por ejemplo, quiero separar a los que ganan menos de 3,000 de los que ganan más de 3,000. Entonces, una manera de hacerlo es, hay la función filter de las listas, y la función filter lo que recibe es una función que me da el criterio de separación. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, dado un empleado, a mí solamente me interesan los empleados cuyo sueldo es mayor a 3,000. Si nosotros ponemos aquí employees, ¿qué es lo que va a pasar? 3,000M. ¿Por qué? Porque salary era de tipo decimal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? La función filter va a ir aplicando esta función a cada uno de los empleados. Si esto devuelve verdadero, el empleado es tomado. Si esto devuelve falso, el empleado no es tomado. Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente, en mi caso, el único empleado que tiene sueldo mayor a 3,000 es Sánchez Santiago. Lo que podemos hacer aquí es decir, let los ricos son estos amigos. Y por otro lado, yo puedo tener los pobres, que son la otra parte, los que ganan un sueldo menor o igual a 3,000. Si yo ejecuto este otro de acá, los pobres en cambio son Vélez Carolina y Sánchez Alejandra. Y así he separado los ricos de los pobres. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que lo que queríamos era hacer un cierto aumento de sueldo a los ricos y otro cierto aumento a los pobres. Entonces, por ejemplo, ahora sí, yo puedo aumentar el sueldo a los ricos y hacer esto. La nueva versión de los ricos es, ¿recuerdan la función map? La función map iba tomando los elementos de una lista y les aplicaba alguna transformación, les convertía en alguna otra cosa. En mi caso, yo por ejemplo voy a decir, dado un empleado, yo quiero que me devuelvas el mismo empleado, pero con el salario igual a empleado.salary por 1.5M. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es copiando el empleado, cambiando su salario, igual a lo que hicimos acá arriba, recordarán, es exactamente esta idea de acá, y aumentándole en un 5% el salario. Y esto se lo voy a hacer a todos los empleados. No, perdón, no a todos, solamente a los ricos. Entonces, esto a cada empleado de acá le va a sacar una copia con el sueldo aumentado por 1.5 y acá voy a tener el resultado. Y fíjense que en este caso, la nueva versión de ricos tiene a Sánchez Santiago con el sueldo en 3,360 cuando él había empezado en 3,200, un aumento del 5%. Por otro lado, a los pobres, voy a copiar esta línea, por otro lado, a los pobres les queremos hacer un aumento del 10%. Si yo le doy un Alt Enter, pero a la lista de pobres. Y ahí está la lista PURS prima. Tiene tanto a Carolina Vélez como a Sánchez Alejandra con un aumento del 10% en sus sueldos. Y entonces tengo ya dos listas separadas con los aumentos de sueldo. Pero yo quería una sola lista que tuviera este resultado. Entonces yo puedo usar la función listAppend, que lo que hace es recibe dos listas y las une, convirtiéndolas en una sola. Así que yo puedo decir mejores empleados, claro, ya con su aumento, es igual a la unión de la lista de ricos prima, que tiene los sueldos ajustados, y pobres prima, que tiene igualmente los sueldos ajustados. Vamos a ejecutarlo y ya está. Eso resolvería nuestro problema, pero podemos mejorarlo un poquito. Y la manera de hacerlo es la siguiente. Se dan cuenta que acá en ricos y pobres, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo archivito más bien. Le vamos a llamar intro records.
2.fcx. ¿Por qué? Porque lo que quiero es llevarme lo indispensable para nuestro ejercicio. La definición del tipo empleado, nuestros 3 empleados, la lista de empleados y finalmente nuestra solución tal como está ahora. Entonces les decía, estamos filtrando una vez la lista para obtener los empleados que ganan más de 3,000 y filtrando una segunda vez la lista para encontrar los que ganan menos o igual a 3,000. Si son 3 empleados, no importa, pero imagínense que sean 100,000 empleados. Tengo que recorrer o barrerme o procesar los 100,000 empleados 2 veces. ¿Podemos mejorar esto? Sin duda, hay otra función que se llama partition. Y partition es interesante porque si uno se fija en la definición, recibe una función que devuelve un booleano, la función que sirve para la clasificación. Por otro lado, recibe la lista de empleados y lo que genera es 2 listas. Quizás conviene hacer un dibujito de esto. Lo que partition hace es recibe una función aquí. Esta función, recuerden, devuelve verdadero o falso. Por otro lado, recibe una lista de valores. Y entonces esta lista tendrá el valor B1, B2, B3 y así sucesivamente. N valores. Lo que hace partition es va aplicando esta función a B1, a B2, a B3. Si devuelve verdadero, por ejemplo con B1, lo toma. Si devuelve falso, lo pone en otra lista. Digamos que B3 tampoco cumple, iría acá. B4 puede ir acá, B5 puede ir acá y así sucesivamente. Es decir, partition va generando 2 listas. La lista de los que cumplen la función f y la lista de los que no cumplen la función f. Y finalmente, ¿en qué devuelve estas 2 listas? Las devuelve como una tupla. Es decir, lo que devuelve es partition un list por list. Así como antes tuvimos una tupla tipo entero por cadena o una tupla flotante, ahora tenemos una tupla que devuelve 2 listas. Un uso interesante de tuplas y entonces lo que yo puedo decir es particióname la lista de empleados mediante el criterio de si el salario es mayor a 3,000 y devuélveme una tupla. Y fíjense que la tupla está formada por Richards y Peirce y entonces de una vez en una sola pasada estamos generando las 2 listas que yo necesito. La tupla generada por list partition, el primer elemento se va a Richards, que es una lista de empleados, y el segundo elemento, que también es una lista de empleados, se va a Peirce. Y luego sí, aplico mi ejercicio y finalmente asocio los elementos. Lo vamos a hacer correr una última vez y efectivamente aquí están los empleados con sus sueldos. Santiago Sánchez con aumento del 5%, Carolina Vélez y Alejandra Sánchez con aumento del 10% en sus salarios. Eso ya resolvería el problema y ListAppend está perfecto y lo podemos usar sin problema. Solo si quieren ahorrarse un poquito más, uno puede usar este operador. Así como hay el operador suma, resta, multiplicación, hay el operador arroba que en F# lo que hace es lo mismo que append, tomar esta lista y unirla con esta otra lista de acá. Y entonces esto da exactamente el mismo resultado de hace un momento. Y ahí tienen ustedes en esas poquitas líneas la solución al problema de dado un grupo de empleados, subirle un 5% a los que ganan más de 3,000, subirle un 10% a los que ganan menos o igual a 3,000. Y fíjense, no hemos usado variables. Probablemente alguien estaba pensando, alguien que sepa algún otro lenguaje de programación, un if o un bucle, un for, un while, alguna de esas cosas. No hemos tenido que usar nada de eso. Y no usamos ningún valor que cambia, porque ni E1, ni E2 y E3 nunca cambiaron. Tampoco employees cambió su valor. Se puede construir soluciones interesantes a problemas sin necesidad de utilizar las famosas variables. Ahora, ejercicio para ustedes. Lo que yo quisiera es tener un conjunto de puntos y yo lo que quiero es separar los puntos que están a una distancia menor o igual a 1 de los puntos que están a una distancia mayor o igual a 1. Construyanse esa solución usando records, no usando tuplas como hace un momento. Si tienen algún problema, por supuesto, en los comentarios pongan su pregunta y los atenderemos en cuanto podamos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chao.